Práctica 10. Ley de Gay-Lussac de los gases ideales. Objeto de la práctica. En esta práctica se estudiará la relación entre la presión y la temperatura de los gases, suponiendo que siguen el modelo de gas ideal. Se determinará el número de moles presente en la muestra de gas. Fundamento teórico. Se dice que un gas es ideal si su comportamiento se describe por la ecuación P por V igual a nRT. Presión por volumen igual al producto del número de moles, la constante universal de los gases ideales y la temperatura. La mayoría de los gases reales se comportan como gases ideales a temperatura ambiente y presión atmosférica. Descripción del instrumental. Una cantidad fija de aire, que será la que estudiemos, se halla encerrada en un recipiente de vidrio. Este recipiente está conectado a un manómetro de mercurio en forma de U, formado por un tubo de plástico flexible, cuyo extremo abierto termina en un tubo de vidrio de mayor diámetro, que constituye el recipiente de reserva del mercurio líquido. Debe leer detenidamente el punto 3 del boletín para entender cómo determinar las magnitudes presión, volumen y temperatura. El volumen del gas se determinará a partir del área de la sección del recipiente que contiene el gas multiplicada por la altura del espacio ocupado por el gas. El extremo superior del tubo de medida tiene una zona coloreada equivalente a 1 centímetro de altura. Por tanto, la altura real de la columna de aire, h sub v, será la medida en la escala graduada h sub 0 menos h sub 1 más 1 centímetro. La presión del gas es la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica se obtiene a partir de la diferencia de altura del mercurio entre el recipiente reserva y el tubo de medida, y conociendo la gravedad, 9,81 metros partido de segundo cuadrado, y la densidad del mercurio, 13,53 gramos partido de centímetro cúbico. Durante la práctica tendrá que observar la posición del menisco izquierdo, H sub 1, y del menisco derecho, H sub 2. El menisco del mercurio en el recipiente de vidrio es convexo, por lo que hay que tomar la medida en su posición más alta. Con el baño termostático se controlará la temperatura del gas. Para no dañar la resistencia calefactora del baño termostático, el nivel del agua siempre debe estar por encima de la resistencia. El tubo de medida está rodeado por otro tubo por el que circula el agua procedente del baño. La temperatura de entrada coincide con la del baño termostático. La temperatura de salida del agua se mide con un termómetro de mercurio introducido a través de un orificio. La temperatura del gas será el valor medio de ambas medidas. Medidas en el laboratorio. Para que el recipiente reserva esté a presión atmosférica se le quita el tapón, pero recuerde volver a colocarlo al finalizar la práctica. Compruebe que los tubos de goma están correctamente conectados. El tubo que sale del baño térmico debe estar conectado a la parte inferior del tubo de medida del gas y el tubo de goma que sale de la parte superior del tubo de medida debe volver al baño térmico. Recuerde que el nivel del agua siempre debe estar por encima de la resistencia. Observe la altura del agua y, si es necesario, rellene el recipiente hasta cubrir la resistencia. Anote la posición inferior de la zona coloreada H sub 0. Recuerde observar la posición desde una altura correcta. Active la circulación de agua. Seleccione una temperatura de 2 grados por encima de la temperatura ambiente. Para ello, presione el botón amarillo una vez. Aparece en pantalla Set. Presione una vez más el botón amarillo, tras lo cual aparece en pantalla el valor fijado de temperatura. Podremos aumentar o disminuir este valor de temperatura pulsando los botones rojo y azul respectivamente. Con el valor deseado en pantalla, basta esperar 4 segundos para que la temperatura de trabajo quede establecida. El baño térmico no puede enfriar el agua, solo calentarla. Espérese unos minutos hasta que se haya calentado el agua y mídase la temperatura del baño con el termómetro digital y la temperatura de salida con el termómetro de mercurio. Traslade el recipiente reserva de manera que la altura del gas sea aproximadamente 20 centímetros. Anote las posiciones de los dos meniscos H1 y H2. Aumente la temperatura del baño térmico unos 4 grados y espere a que alcance la temperatura fijada. Vuelva a medir las dos temperaturas, la del baño y la del termómetro, y calcule la media con su incertidumbre. Como debe mantener el volumen constante, debe desplazar el recipiente reserva de mercurio hasta que el menisco izquierdo vuelva a estar en el valor H sub 1 medido antes. Anote ahora la nueva posición del menisco H sub 2. Repita el proceso hasta tener 5 valores de la temperatura diferentes. Al finalizar la toma de datos, recuerde bajar la temperatura del termostato
apagar el aparato y desenchufar. Recuerde también volver a colocar el tapón en el recipiente reserva del mercurio. Análisis de los datos. Complete la ficha de laboratorio y responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones del boletín de la práctica.